Lucas, el capítulo 15, el versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Estamos hablando acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Nos hemos quedado en cierto pasaje, así que vamos a continuar leyendo, vamos a leer el pasaje. Lucas, capítulo 15, versículo 11, dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta mañana, gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios. Señor Jesús, tú nos guías a tu palabra. Espíritu Santo, tú nos guías a toda verdad y tú nos guías a tu palabra. Haznos entender el misterio que tú quieres que entendamos el día de hoy. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno y poderoso, y al que busca va a encontrar. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y bueno, estamos viendo la parábola del hijo pródigo, y nos habíamos quedado en aquella parte en la cual el hijo pródigo había malgastado todos sus bienes. Y algo que les estaba indicando es que si tú te alejas de Cristo Jesús, tú no vas a tener una opción más que vivir perdidamente. No importa lo que tú pienses, no importa cuán estratega seas, cuán inteligente seas, tú, si te separas de Cristo Jesús, vas a vivir perdidamente. No hay otra opción. ¿Saben qué? La palabra del Señor dice que nadie puede servir a dos dioses. O bien sirves a uno y dejas de servir al otro. Eso es lo que tú tienes que entender. Nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. Mucha gente le encanta vivir en una vida mediocre, en una vida intermedia, en una vida tibia. Un día están con el Señor y otro día están con Satanás. Un día están con el Señor y otro día están en el mundo, haciendo lo que el mundo les dice, obedeciendo lo que el mundo les dice. Y se dicen buenos cristianos. Tú tienes que entender esto.
Que el Señor, dice la palabra de Dios, que vomita de su boca a aquellos que son tibios. O eres frío o eres caliente. Tú eres definido. No existen los colores grises. Hay algunas personas que dicen, bueno, yo no soy negro ni soy blanco, pero puedo ser intermedio. Tibiecito, la mitad, intermedio, porque no hay que ser tan exagerado, dicen. No hay que ser tan exagerados, ¿no? No hay que ser tan cristianos. ¿Saben qué cosa? Tú, si a algo te debes de fanatizar, es a Cristo Jesús. Tú deberías ser un fanático de Cristo Jesús. Deberías ir y leer todos los días tu Biblia. No deberías quedarte sin dormir, sin haber leído un pasaje que dice en su palabra. Tú debes de tener comunión todos los días. Hay una palabra que dice en Jeremías que el pueblo de Dios había cometido 2 grandes pecados y por eso les iba a venir el mal. Acompáñenme a Jeremías capítulo 2. En Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ustedes saben qué cosas son las cisternas? Las cisternas son todos estos medios que pueden almacenar agua. Son medios para almacenar agua. La palabra del Señor dice que habían cometido 2 agravios. El primero era dejar al Señor como sus fuentes de agua viva y el segundo es que habían cavado para sí cisternas. Uno me podrá decir, pero pastor, ¿qué hay de malo con ahorrar? Pastor, ¿pero qué hay de malo con hacer un sistema de recolección? ¿Saben qué es lo que ocurre? El Señor no quiere que tengas un sistema de recolección para comunión con Él. Él quiere que día a día vivas con Él. Día a día te alimentes de la fuente de agua, no de una cisterna. ¿Qué es lo que significa? Mucha gente, ¿saben qué cosa? Leen la Biblia, escuchan una prédica, conocen ciertos detalles de la vida cristiana, conocen ciertos detalles de los pasajes en Cristo Jesús, y cuando llegan a su casa no leen más su Biblia, porque dicen, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya sé bastante, tengo años en Cristo Jesús, no necesito leer la Biblia, esa prédica ya la escuché, no hay nada más que alguien me pueda enseñar a mí. Es como tener cisternas, empezar a cavar cisternas. Uno piensa vivir de prédicas pasadas, de revelaciones pasadas, y eso no funciona. ¿Saben qué? Cuando el Señor alimentó al pueblo de Israel en el desierto, empezó a alimentarlos con maná. Todos los días. Es por fe. Milagrosamente empezó a llover algo del cielo para que ellos puedan alimentarse. Día a día pasaba esto. ¿Cuántos saben que un ser humano tiene que comer todos los días? ¿Usted puede comer cada semana? No. Usted debe empezar a ser débil, ¿no? El Señor los alimentaba día a día. Todos los días había maná del cielo. ¿Y saben qué? Ciertas personas dijeron, vamos a empezar a guardar maná. No vaya a ser que mañana falte. No vaya a ser que después falte. Y el Señor se enojó con estas personas. Se pudrió lo que estaban guardando, a pesar que era maná del cielo. Asimismo, si tú no estás en comunión constante con el Señor, no pienses que vas a vivir de lo pasado. Se va a podrir. La palabra que ha sido dada atrás se va a podrir si la guardas. Tienes que alimentarte día a día. La palabra dice que Apolo sembró, pero realmente el crecimiento lo da Dios. Todos los días tienes que regar. Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú tienes que vivir día a día de la palabra de Dios. A Él no le gusta que estés viviendo de prédicas pasadas, de mensajes pasados. Pastores, que yo escuché una prédica y creo que ya no necesito más. Mucha gente habla de esto. ¿Saben qué? Cuando usted escuche la palabra de Dios, tiene que gozarse su espíritu y empezar a recibir. Y si usted ya lo conoce, riegue realmente esa palabra que usted tiene en su corazón. A este muchacho,
Pensó vivir con todo lo que le había heredado su padre para siempre, pero no pudo porque se lo malgastó y llegó a vivir en ruina. Lo malgastó todo: juventud, tiempo, dinero. Su vida misma, su salud misma lo malgastó ahí, viviendo perdidamente. Si tú te empiezas a alejar de Cristo Jesús, no pienses que vas a tener un final feliz. No existe finales felices sin Cristo Jesús. No hay. Vean a miles de cristianos ahí, busquen algún cristiano que está vivido perdidamente y pueda decir: he llegado al final y estoy feliz. No existe tales cosas. Si tú te alejas de Cristo Jesús, va a llegar a tu vida la desgracia y no va a haber nada que lo pueda impedir, te guste o no te guste. Eso es lo que tú tienes que empezar a comprender. Si tú te alejas de Cristo Jesús, no hay otro camino más que vivir perdidamente. Y el fin es destrucción. Este hombre, dice la palabra de Dios, que encima de perderlo todo, dice, empezó a haber una sequía en aquel lugar. No tenía ni para comer. Se fue a vivir a una hacienda donde apacentaban cerdos y deseaba comer la comida de los cerdos. El Señor acá está queriendo manifestar algo, ¿no? No es tal vez como ahora, ¿no? Los cerdos viven en tan buena condición, ¿o no? ¿Cómo los alimentan a los cerdos San Fernando? No tan bien, les dan un buen trigo balanceado, pero en aquella época los cerdos comían solamente los desperdicios. Y de eso se quería alimentar este hombre, quería llenar su vientre de aquellos desperdicios, pero nadie le daba. Para esto, para un judío era terrible, porque el cerdo era un animal inmundo. Había llegado a lo peor. Y dice la palabra que mientras estaba en ese lugar, dice, volvió en sí. Volvió en sí. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sin Cristo Jesús vas a perecer de hambre. Te va a empezar a faltar. Mucha gente se ha empezado a alejar de Cristo Jesús y dicen, bueno, a mí me va bien, no me va mal. Me va bien en lo económico, me va bien en la salud, creo que todo me va bien. Pero tú tienes que entender algo. En Hebreos, cuando en capítulo 11, cuando el Señor empieza a mencionar a Moisés, le dice, Moisés decía que él desestimó, dice, los placeres temporales del pecado. Esa felicidad que te está trayendo aquella vida, esa felicidad que te está trayendo vivir alejado de Dios, te da un placer temporal. ¿Cuánto es temporal? Un corto tiempo. Un corto tiempo. No es un largo tiempo. No son años, es un corto tiempo. Y pasado ese placer temporal, solamente puede venir muerte y destrucción. Eso es lo que está ocurriendo. Este muchacho se gastó tan rápido su dinero. Tan rápido se lo gastó. ¿Cuántas personas por amor al mundo se van y pierden su juventud? Una y otra vez caen ahí. Una y otra vez empieza a faltarles. ¿Por qué? Por alejarse al mundo. No, es un placer temporal, ¿no? Yo conozco muchos creyentes que desestimaron la palabra que decía, no te unas a yugo desigual, no te unas a yugo desigual. Y ahí tercos siguieron y se unieron a yugo desigual. Se casaron con personas que no son creyentes, se casaron con personas que no conocen a Dios. Y claro, en el momento del matrimonio estaban tan felices, tan contentos, tan emocionados, diciendo el amor dura para siempre, qué buena bendición me ha dado el Señor. Y en el momento de casarse pasaron unos meses y empezaron a llorar y empezaron a temblar y empezaron a ver todo tipo de desgracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre. La palabra dice los placeres temporales del pecado y el fin es destrucción. Eso es lo que ocurre aquí. Este hombre, este muchacho, realmente comprobó lo que es la destrucción de los placeres temporales. Y cuando ahí estaba, algo pasó en él. Dice, volvió en sí. ¿Qué es esto de volver en sí?
¿Qué es esto de realmente volver en sí? ¿Saben qué cosa es? Reconocer todo lo que está pasando, pero no a tu opinión, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No de acuerdo a ti. No es de acuerdo a lo que tú piensas. ¿Saben qué? Hay una palabra que dice, confía Jehová tus caminos. No pongas y no confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia prudencia. Confía en Jehová en tus caminos. ¿Cómo vamos a notar esto? Porque cuando él se acercó, cuando él estuvo pensando en cómo acercarse al Padre, la palabra dice que él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No dijo contra ti, contra el cielo y contra ti. Es decir, le he fallado a mí, Dios. Eso es el principio de reconocer, de volver así. Hay algunas personas que cuando reconocen errores, pero lo reconocen por la persona, no por Dios. Lo reconocen por el ser humano, no por Dios. ¿No? Eso es el problema. Ese es el problema del creyente. Este hombre, ¿por qué volvió en sí? ¿Por qué la palabra menciona que él volvió en sí? Porque dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero mi Dios sobre todas las cosas, mi Dios sobre mi esposo, mi Dios sobre mi esposa, mi Dios sobre mis hijos, mi Dios sobre los deseos que están teniendo mi cuerpo. Mi Dios es primero. Eso es lo que tú tienes que entender. Eso es volver en sí. Todo lo debes de hacer por Dios. Cuando la palabra, y al mencionar yo que todo por Dios primero, mi Dios antes que mi esposo, mi Dios antes que mi esposa, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debes de tratar a tu esposo? Bien. ¿Cómo debes de tratar a tu esposa? Bien. Sigue la palabra de Dios, ¿no? Hay muchos matrimonios que cuando están en problemas dicen, bueno, yo no trato bien a mi esposo, yo no trato bien a mi esposa porque no se merece. No, mi amigo, tú no debes de tratar a tu esposo o a tu esposa porque no se lo merecen o porque se lo merecen. Tú debes de tratar a tu esposo o a tu esposa porque Dios te ha dicho que así los debes de tratar. Amén. Así que eso es lo que tú tienes que empezar a entender. Debes de moverte por el Señor. Eso es volver en sí. Darse cuenta cuál es el problema. ¿Por qué mucha gente no vuelve en sí? Bueno, entra la palabra Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No saben que está bien, no saben que está mal. Bueno, a mí me parece, tal vez, yo creo. Ustedes saben que cuando Jesús predicaba, ¿por qué él tuvo tanto éxito? ¿Por qué la gente escuchaba a Cristo Jesús cuando él empezaba a hablar? ¿Saben por qué? La palabra dice que cuando él hablaba, dice, se admiraban. ¿Por qué? Porque cuando hablaba, dice, hablaba como quien tenía autoridad. Es decir, completamente seguro. O negro o blanco. No existen los intermedios. Escucho a tantos predicadores hablar acerca de ciertas cosas y dicen, bueno, a mí me parece, yo creo, tal vez. No hay que ser tan exagerado. Bueno, así también hablaban los fariseos. Yo creo, a mí me parece, pero cuando Jesús les decía, esto es así y punto. No hay más que dar vueltas. No hay más que decir. Esto es así porque lo dice la palabra y punto. Dice la palabra que una vez Jesús estaba ahí en la sinagoga, predicando, hablando, y dice, ¿qué es lo que hizo? ¿Saben qué? Dice, abrió los rollos y empezó a leer. ¿Qué cosa? La palabra, pues. Empezó a leer lo que aquí tenemos. Es decir, que si Jesús estuviera el día de hoy presente en carne, ¿qué es lo que haría? Abriría la Biblia, pues, y empezaría a leer. Jesús mismo dijo que yo no hablo nada por mi cuenta, sino hablo lo que mi Padre me ha dicho. ¿Y dónde está lo que su Padre le ha dicho? En la Biblia. En la palabra de Dios. ¿Por qué no hay éxito en las personas? Porque solo hablan lo que está en su propia prudencia, no lo que está en la palabra de Dios. ¿Cómo que habla lo que está en su propia prudencia? Cuando dices, tengo mala suerte. Cuando dices, nada me va bien. Cuando empiezas a decir, soy un burro, soy bien burra, no soy nada inteligente.
No, soy una persona con mal carácter. Mucha gente dice, soy una persona con mal carácter. Lo confiesan día tras día. ¿Sabes qué? Tú estás confesando lo que tu propia prudencia te dice, no lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben qué es lo que dice la palabra que es de confesar? ¿Sabes qué? Dice, varón esforzado y valiente. Eso dice la palabra que debes de confesar. La palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué más dice la palabra? Que bendito tu entrar y bendito tu salir. Todo lo que hagas prosperará. Es decir, para ti no hay suerte, tú eres la persona de suerte. Donde tú llegas hay bendición a través de ti. Tú eres la bendición, no el gobierno. ¿Por qué la gente anda tan preocupada en los temas políticos? Dicen, si mi gobierno cambiara, si entrara tal político sería mejor. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Ellos piensan que su prosperidad viene de lejos, no que en ellos está la prosperidad. Eso dice en Deuteronomios 28. Dice, bendito tu entrar. Todo lo que hagan tus manos prosperarán. No solamente eso, la palabra dice que tú jamás pedirás prestado. Tú jamás pedirás prestado, sino que tú prestarás. Y no solamente a uno, sino a muchos. ¿No? Hay cristianos que andan de préstamo en préstamo. Tienen las tarjetas de créditos colapsadas, ¿no? Y cuando van a un préstamo, gracias Señor, me han prestado, todavía agradecen. ¿Cómo es esto? No, eso dice la palabra. ¿No dice acaso la palabra también que tú siempre estarás por encima y no por debajo? Eso tú tienes que empezar a confesar. Pero pastor, en mi vida creo que no es así. Confiésalo. La palabra dice fruto de labios. Yo haré que prospere. Los frutos de los labios. En ninguna parte de la palabra dice que solamente pensando van a ocurrir las cosas. Tienes que confesarlo. Tienes que empezar a hablar aún a pesar de tus circunstancias. Cuando tú empieces a hablar, algo va a ocurrir. Ustedes saben que cuando Dios creó el cielo y la tierra, no ocurrió nada, sino fue hasta que Él habló y dijo. ¿Saben cómo inicia Génesis? Y dijo Dios. No dice, y pensó Dios, se le ocurrió a Dios. No, Él dijo y su palabra hizo que las cosas naturales empezasen a aparecer. Habla, confiesa la palabra de Dios. Ve y medita. Pero para eso necesitas meditar, pues. Si tú no pones las palabras de Dios en tu boca, nada ocurrirá. No es cuestión de tener una mente positiva nada más, eso va mucho más allá. Es de confesar la verdad y dejar de confesar la mentira. ¿Amén? Amén. Y bueno, este muchacho realmente entró en sí. Entró en sí y él empezó a pensar, realmente cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre. Y dijo también, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Este muchacho realmente se dio cuenta que al que había fallado más que a nada era a Dios. ¿Ya? Contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué se está mostrando aquí? Muchos creyentes piensan que pedirse bien perdón es no cambiar de mentalidad. Aclaro, como el Señor prospera, como el Señor sana, me arrimaré a Él. Él me sanará, pero continuaré con mi vida. No es así, hermanos en Cristo. Este hombre, este muchacho, ¿por qué volvió en sí? Porque estaba dispuesto a cambiar su forma de pensar, su actitud misma, ¿no? ¿Cuántos de los que están casados, si tu esposo o tu esposa hizo algo terriblemente mal y se acerca a ti en la noche y te dice, quiero que me perdones? Quieren que el marido, su pareja, su esposo o su esposa se pida perdón solamente para acostarse con ustedes. No, ellos quieren un cambio de actitud. Es así. Tú no puedes acercarte solamente al Señor por lo que tiene en sus manos. Hay gente que cuando ven de lejos a Dios, ven solamente su mano, lo que hay ahí, un regalo,
algo grande, pero no lo ven a Él, no lo buscan a Él, buscan únicamente su bendición, pero no a Él. Hay una gran diferencia en buscar a Él y buscar solamente su mano. Este muchacho, ¿por qué volvió en sí? Porque vio a Él. Él estaba dispuesto, no quiero nada, ya no quiero ser hijo tal vez, pero lo busco a Él. Eso es lo que tú debes de entender. El Señor, eso es cierto, perdona, puede perdonar a todos, pero solamente perdona y hay perdón para aquel que se arrepiente. No para el que no se arrepiente, no para el que trama. La palabra dice, ¿saben qué? No piensen que Dios puede ser burlado. Lo que siembra el hombre, tal cosa también la va a cosechar. Hay mucha gente, astutamente dice, claro, como el Señor perdona, voy a pecar nomás y de ahí me pido perdón. Peco y me pido perdón, nada me va a pasar. Al final soy salvo, dicen, ¿no? Pero pienses que tú puedes sacar ventaja de Dios, que tú te puedes burlar de Dios. No es así, no es así. Y tal vez tú puedas decir, no, pero nosotros no pensamos. Claro, el pensamiento que les he dicho es muy grotesco. Pero ¿saben qué? Si tú eres una persona que has escuchado la palabra de Dios y sabes qué es lo que no debes de hacer y aún así lo haces una y otra vez, tú eres un burlador. No lo dices, no lo piensas así, pero con tus hechos haces algo diferente. Tú tienes que entender eso. La palabra dice que realmente hay un problema con aquellas personas que sabiendo lo que no deben de hacer, aún lo hacen. Y no estoy hablando de que lo hacen una sola vez, ¿no? Yo entiendo, la palabra dice, hijitos míos, si alguno de ustedes cae, si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre, para pedirnos el perdón. Amén. Pero la palabra también dice que no somos los que practican el pecado. ¿Cómo es practicar el pecado? ¿Una vez? No, una vez es casualidad. Practicar es 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es. Estos son los burladores. Tienes que entender, si sabes algo que Dios ya te ha dicho y lo sabes y lo haces, te estás burlando de Dios. Te estás burlando de Dios. Así que tienes que entender eso. Tiene que ser realmente tu arrepentimiento verdadero. Y Él da perdón a aquel que se arrepiente. Él está presto. Es más, dice que cuando el hijo estaba caminando, no es que el padre estaba ahí a ver que se acerca a mí. No, Él corrió a Él. Cuando Él ve esa actitud, Él se agrada, Él se emociona más que tú y Él se acerca a ti. Ni siquiera a veces hay necesidad, tal vez tú estás empezando a ir, dando tu primer paso y Él ya está a tu lado, inmediatamente sosteniéndote. Si tú tienes y vuelves en sí, tienes que entender, tal vez hay mucha gente que está ahí. Y llamo esto, ¿para qué? Para que se arrepientan, para que vuelvan al camino, para que otra vez tengan comunión con el Señor. Tal vez tú, a causa de seguir los placeres temporales del pecado, por amor al mundo, como decía Pablo, te has alejado del Señor. Vuelve a Él. Yo recuerdo que cuando era niño, a veces hacía algo malo. ¿No es cierto? Cuando era no tan niño, 10 años, hacía algo malo y por 3 días no leía la Biblia y me sentía tan mal, me sentía tan seco. ¿Y saben qué? Leí una palabra que dice en Job, habla en Job y dice, vuelve ahora en amistad con Él y por ello te vendrá el bien. Uy, cómo me gozaba de esto. Y cuando yo iba y me pedía perdón del Señor para restablecer mi relación, no mi familiaridad, por si acaso, mi relación con el Señor, realmente me sentía bien y yo sabía por fe que me venía el bien. Todo tipo de bendiciones te siguen a causa de eso. Tienes que volver en amistad con Él. Tal vez mucha gente, y tal vez alguien que me escucha por el video, ha perdido su iglesia,
ha perdido su familia, ha perdido a sus hijos a causa de seguir al mundo. Vuelve ahora en amistad con Él y por ello te vendrá el bien. Amén. Y bueno, hemos terminado. Vamos a...